Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es Conexión 32 y nos acompaña nuestro invitado, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Buen día. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Leila. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los amigos que siguen Conexión 32. Somos nuevecitos. Tenemos apenas unos 3 meses aquí en BTV Canal 32. Porque gracias. Mucha gente me habló ayer de que venía para este programa a raíz de unos tweets que pusieron. No así sé, es, no sí. Bueno, es la así presencia es, de así Leila es. lo que hace la diferencia. Miguel, pero Desde luego, no. Es la presencia de nuestro invitado. Bueno, no, pero quiero decir en el día a día. No quiero decir en el día a día. Gracias, en cuanto Miguel. a lo que tiene que ver con el posicionamiento del programa. Y yo quisiera, si tú a Leila me lo permite, yo quisiera comenzar preguntando, mañana hay un acto muy importante en el Palacio Nacional. Es la firma por fin del pacto eléctrico. ¿Será invitada la oposición política a esa actividad? Sí. Por fin, luego de 6 años de un constante propuesta del sector empresarial, de todos los sectores de la sociedad, se manifestaron ahí, pero había un impasse, porque de los partidos políticos solamente el gobierno había asumido el pacto, y un pacto tiene que ser firmado por todas las fuerzas, o sobre todo por las principales fuerzas políticas del país, claro, que son las que en alguna coyuntura pudieran darle seguimiento a esas políticas públicas que ahí se determinen. Qué bueno que ya los dos de los principales partidos de oposición van a firmar, y me imagino que también estarán allá. ¿Cuáles van a firmar? Pero ya son compromisarios, ya toda la fuerza política del país, la principal, la que tienen vocación de poder, son compromisarios de lo que ahí de lo que ahí se acordó, de lo que la sociedad acordó en discusiones que fueron coordinadas por el CES. ¿Quiénes son esos dos que van a firmar? ¿Quiénes son esos partidos? Bueno, los partidos que tienen vocación así de poder. PRM, supongo. El PRM, PRD, PLD, Partido Reformista, y entre otras fuerzas. Entonces, ¿irá la dirigencia, la principal dirigencia de esos partidos? No sé, no soy el que estoy a cargo de eso, pero sí sé que ya son compromisarios de los acuerdos que se arribaron en ese pacto. ¿Dónde estuvo el nudo? Casi un nudo gordiano que impidió que el pacto se firmara en los plazos que se esperaban. ¿Dónde radicó el problema? Pasaron casi 4 años de discusiones, y en los últimos meses, el último año fue por la negativa de algunas fuerzas que no asumían el pacto, y no se podía hacer sin que fueran las principales fuerzas políticas del país. Ministro, cuando cuadramos... Porque, como lo repito, de nada sirve que lo firme hoy y que venga otro partido y dice, no, yo no firmé eso, claro, yo no soy compromisario. Eso es acuerdo. Claro. Entonces todo debe ser, al igual que el pacto por la educación, son políticas a seguir comprometidas por todos los sectores del país. La continuidad del Estado. Claro, de quienes están llamados en su momento, si son elegidos, a aplicar esas políticas públicas. Cuando cuadramos esta entrevista, habíamos pensado en algunos temas relativos al ministerio, pero sucedieron algunas cosas en estos días, incluyendo ayer, antes de ayer, que, bueno, hacen que se impongan otros temas más políticos. Por ejemplo, el señor Andrés Navarro lanzó su precandidatura presidencial por el PLD, su partido, y como lo hizo en un tiempo distinto a los otros precandidatos, lo hizo en el local del partido, y es una persona que se considera cercana al presidente Medina porque ocupó 2 posiciones sumamente importantes, educación y relaciones exteriores. Están especulando mucho en los medios y en las redes de que él es el que va a encarnar el danilismo, o sea, de que él es el delfín de Danilo Medina. Usted que ha hablado de que el danilismo es una realidad, ¿qué opina de ese enfoque? El danilismo es Danilo Medina, todos los que los acompañamos, y ellos todos somos parte de ese equipo del presidente de la República. Él hizo lo que tenía que hacer, nadie puede estar aspirando desde una posición pública, y ya sabíamos que él tenía intenciones de aspirar. Hay otros candidatos, todos pertenecen a la corriente del presidente,
y qué bueno que corran. Ahí eso demuestra que el PLD tiene una cantidad enorme de gente con potencial en su momento de ser presidente Pero de él la no es el República. delfín de Danilo Medina. No hay Todos delfín. son delfines, se quiere, porque todos vienen de ahí y vienen con y son amigos de él de toda la vida y han tenido luchas juntos, han luchado juntos por mismas causas. Son excelentes compañeros, con una hoja de servicio, con una preparación extraordinaria que pueden ser presidentes en el momento en algún momento. Definitivamente no creo que haya otro partido que pueda presentar un abanico de tantos candidatos como el PLD, jóvenes, capaces, con más experiencia de Estado que cualquiera de la oposición y sobre todo con una trayectoria de transparencia, honestidad. Y vocación de poder, por supuesto. Y parece que quieren el poder. Pero aquí debemos definitivamente esperar la posición del presidente, que en las próximas semanas, en los próximos meses, va a hablar. Bueno, tiene que hablar porque hay plazos fatales para tomar una decisión en lo que tiene que ver con él. En una entrevista que le hiciera anoche al senador Aristide Victoria, decía que resaltaba la vocación reeleccionista del Partido de la Liberación Dominicana y ponía como ejemplo el hecho de que su presidente es presidente del 2001. Ella ha sido ya 3 veces presidente y aspira a 2 periodos más. Decía que el secretario general es secretario general por 19 años y ha sido 3 o 4 periodos presidente del Senado. Y así sucesivamente todos los otros. Dice, el presidente Danilo Medina tiene 2 periodos y probablemente aspira a un tercero. Y dice, y yo que tengo 2 periodos en el Senado, aspiro a reelegirme. De manera fue que el tema no hay partido con una vocación reeleccionista mayor que el Partido de la Liberación Dominicana, a fin de cuentas, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Pero vamos a esperar lo que el presidente va a hablar en las próximas semanas, en los próximos meses. Se ha dicho que se va a referir al tema. Él nunca ha hablado del tema. ¿Cómo en los próximos meses, Pérez? ¿No era en marzo que estábamos esperando que el presidente hablara? Claro, en la entrevista, y puedes buscar en la entrevista. Él habló que en el partido se quedó de que se iba a hablar en marzo, que hablaron. Entonces él dijo, yo cuando el partido ponga el tema, yo hablaré. Puede ser en marzo, abril, mayo, junio, hasta julio mencionó pudiera ser. Pero tentativamente habían quedado de que podía ser, que estaba previsto que el partido iba a poner ese tema en el mes de marzo. Aunque usted no es miembro del comité político, pero sí es uno de los funcionarios más cercanos del presidente y se le considera como el más influyente de todos ellos. El día 4 de marzo se reúne por fin el comité político del partido. ¿Piensa usted que ahí se va a tocar el tema? Porque no queda mucho tiempo para resolver el tema. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pienso que será una reunión rutinaria. No soy miembro del comité político, no sé. Hay muchos temas, se han aprobado recientemente leyes, la ley de partido, la ley del régimen electoral, sí. 2 leyes muy importantes para la institucionalidad democrática del país, para el fortalecimiento de los partidos políticos. Tienen que juntarse para ver cómo van a aplicar, cómo se va a aplicar esas leyes en el partido. Pone plazos fatales, limita el uso de recursos. Yo pienso que con estas leyes el país da un gran paso de avance. Sobre todo se acaban cosas que son un cáncer en la política dominicana. Aquí con esto terminamos el transfugismo. Esa compra histórica que se hablaba de votos, y eso está penalizado, eso no puede ser. Y otras cosas más, pero vamos a entrar en esas leyes ahora y en el tema de las primarias, pero antes usted dijo, el danilismo es Danilo Medina. Y bueno, en verdad la mayoría de las encuestas que se han publicado revelan que pareciera que solo con él, el PLD, mantendría el poder. Eso es lo que indica hasta ahora las principales firmas encuestadoras. ¿Habría tiempo para establecer una repostulación? Y en ese caso, ¿por qué vía? Porque conocemos todos la que establece la Constitución para su propia modificación. Pero hay otras teorías. Está la teoría del abogado Julio Curi, por ejemplo, de hacerlo por la vía del Tribunal Constitucional. ¿Hay tiempo? Sobre todo por esos plazos que usted menciona de la ley de partidos.
Bueno, lo que tú decías del presidente Danilo Medina, lo que pasa es que con Danilo Medina es el único hoy en día en el PLD que gana en primera vuelta. En las mediciones que hay de todas las encuestas, el único que gana en primera vuelta es Danilo Medina. Es más, es el único político en República Dominicana que gana en primera vuelta hoy en día. Y por eso el potencial, por eso es que todo el mundo piensa en él. Entonces, en esa parte ya legal, no soy abogado, no quiero aventurarme a decir cosas. Ya no quisieran algunos abogados. Sí. No es abogado, pero sabe mucho de derecho. No se subestime. No quiero aventurarme en un campo en el que soy un... Hay un tema que preocupa a mucha gente, y es la acidez en el discurso a lo interno del PLD contra el gobierno del presidente Mejía. Presidente Medina, perdón. Incluso al presidente Medina se le ha acusado dentro de su propio partido de violar la Constitución, de ser el Trujillo del siglo XXI, pretender ser el Trujillo del siglo XXI y cosas por el estilo. ¿Cómo ha calado? ¿Qué efecto ha tenido eso a lo interno de la organización política? ¿Ha creado un clima de imposible reconciliación o no? Son heridas que van quedando definitivamente. No hay duda que las heridas quedan, porque a veces se actúa desde dentro del partido como si fueran el mayor de los opositores. Pero nosotros sobre todo hemos tenido mucha prudencia. Mucha prudencia. A nada de eso le hemos respondido, porque a esos aprestos a esos ataques, a esos aprestos de división, que fomentan la división, nosotros, como dijo el presidente en una charla que dio en la Internacional Socialista, estamos respondiendo con más unidad. Nosotros estamos apostando a la unidad del PLD contra aquellos mismos de nuestros compañeros que a veces juegan un juego que no se entiende. Pero eso es parte quizá de una desesperación. Y tienen que esperar a que el presidente hable, como yo dije en la próxima semana, en los próximos meses. Aunque la unidad depende de varias partes. Estas leyes ahora definen las cosas muy claras, de manera muy clara. Aquí vamos a unas primarias en el PLD, donde podrán participar todo el que quiera en los niveles que sea, presidencial y lo otro. Y en esa primaria, la fuerza del danilismo, la fuerza del presidente Danilo Medina, van a demostrar el apoyo que tienen interno y externo. Entonces, no hay por qué desesperarse. Vamos a un proceso democrático donde las reglas más que nunca están bien claras, muy definidas, y donde preservan, bajo cualquier circunstancia, la unidad del partido. Se ha debatido al interno del danilismo, perdóname, sí, la posibilidad y los efectos de esa posibilidad de que el expresidente Leonel Fernández, como ya han advertido algunos dirigentes de otras organizaciones políticas, acepte la nominación presidencial por grupos políticos que no sean el PLD. Es que ahora, con la nuevo régimen, sí, la ley de partido, el régimen electoral, ya eso, usted compite en su partido democráticamente. Sí, pero, o si no quiere no competir, eso es otra opción. No competir, pero creo que ya no se pueden inscribir partidos. Ya, después usted compite democráticamente. No, pero me refiero, por ejemplo, a la Fuerza Nacional Progresista. Por eso es la importancia de estas leyes, porque van a preservar el sistema de partido que iba en decadencia en nuestro país. Y que nosotros, nuestro partido, el mismo PLD, que ha tenido una trayectoria exitosa en procesos electorales, estaba ahora en este momento en peligro si no lo hacíamos de esta manera, porque no había árbitros. Porque como ustedes han visto y usted mismo acaba de exponer, las cosas han llegado a un momento en que tú no sabes cuál es la oposición y cuál es tu aliado internamente. Ahora, entonces esto nos da un marco jurídico que le garantiza la sostenibilidad del partido a largo plazo. Ahora, algunos aspectos del discurso de oposición dentro del PLD parece traer el recuerdo de aquella política de Horacio o que entre el mar. Entonces, ante esa posibilidad,
pudiera ser... Ni Horacio ni entró el mar. Bueno, pero ante esa posibilidad... Entró Trujillo. Sí, exactamente, que es peor que el mar, ¿no? Sí. Pero ante esa posibilidad pudiera ser que, presintiendo una derrota a lo interno del partido, el expresidente Leonel Fernández decida, con tiempo suficiente para poder hacerlo, irse abanderando otra agrupación política. Entonces, esa eventualidad, quizás descartable, pero no improbable por el momento, pudiese poner en peligro la mayoría que hoy tiene el presidente Medina en todas las encuestas que se hacen. No creo. Este es un partido que hoy ronda la simpatía más del 53%. El partido que le sigue en simpatía o cercano, que siente algún atractivo, anda por el 24%. Nadie se aventura. El presidente Leonel Fernández, un hombre de profundas convicciones democráticas. Y de mecha larga, ¿no? Sí, entonces no creo. ¿Leonel Fernández? No, el presidente Medina. No, el hijo Leonel Fernández. Eso yo no creo que sea de mecha larga. Lo que pasa es que hay algunos kamikazes al lado de él pero su prudencia está por encima de... Pero los kamikazes su prudencia está por encima de todos esos... de todas esas personas pero cuando se habla que sí atentan pero realmente si eso pasara y él se fuera y formara tienda aparte en una agrupación ya existente, porque no pueden crear una nueva por el tema de los plazos, eso no reduciría el porcentaje que tiene Danilo Medina el día de hoy, que lo haría ganar en primera vuelta. Creo, ha sido un peledeísta de siempre, de toda su vida. Y además, vuelvo y repito, es un partido demasiado fuerte. Tiene el 53% de la simpatía del país. No, nadie, y la simpatía, nadie deja un... La simpatía además, este es un partido que ha aportado a la democracia en sus gobiernos, y el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha hecho enorme aporte a la democracia, al crecimiento económico, como ningún otro partido en la historia de nuestro país. Y él ha sido parte de eso, así que yo no creo. Buscando la unidad. ¿Se han producido gestiones o ha habido reuniones entre el presidente y el expresidente Fernández? Que yo sepa, no. Entonces no se han dado porque usted lo sabe todo. Usted lo sabe todo. Si él no lo sabe, porque todo lo que ocurre en Palacio pasa por sus manos. No. Ministro, con el tema... Ese presidente toma y dirige sus cosas. ¿Tiene secreto el presidente? Él dirige todo lo de él maneja. Ahí no. Es muy difícil, mucha gente... Podemos tener colaboradores cercanos, pero... Con el tema de las primarias... Sin duda hay un director de orquesta. Ministro, con el tema de las primarias... Pero usted es el primer violinista. Sí, es verdad. No sé si seré el primero o el último. Yo soy un colaborador que estaré al lado de él en todo momento. O el del bajo, que es el que marca el ritmo. No, pero el primer violín es la orquesta. No sé cuál violín. Sí. Yo estaré con él, con el director de esta orquesta, hasta el momento que él decida. Ministro, con el tema de las primarias, ¿no habrá ningún impasse con el financiamiento de las mismas? Porque, bueno, en un principio la Junta quería que fuera el gobierno. Luego hubo una reacción del ministro de Hacienda de que no, porque la ley de partidos establece que son los partidos. A fin de cuentas, ¿eso no va a traer un problema? ¿Eso está ya claro? Tendrá la solución porque la ley es muy clara. Dice que con el financiamiento de los partidos, el financiamiento de los partidos en este año, de 2019, sube de 700 millones a casi 1.500 millones de pesos. Pero la Junta subió su presupuesto. Es el presupuesto más alto que ha recibido en toda la historia, en este año preelectoral. Estamos hablando de 8.100 y tantos millones de pesos. Es el más alto. Entonces yo creo que con los aportes del partido, con los aportes que pueda hacer la Junta, se puede montar un proceso pero claro, está definido eso ya, o sea, ya está claro, ya está definido que va a ser así. Hay una reunión en la mañana y debe de definirse en eso. A usted siempre, antes del ascenso del presidente Medina al poder, a usted se le veía como un empresario de tiempo completo. Sin embargo, usted se ha revelado como un político, casi tanto como un empresario. ¿O hubo una transformación al lado del presidente? A mí lo que más me apasiona de todo es la política. Es la política, por eso estoy acá. Si usted se equivocó al principio como empresario.
tenía que sobrevivir. Bueno, pero no, fue el espacio donde me desarrollé fue en mis empresas. Gracias a Dios desde jovencito. Nunca tuve que emplearme, trabajé para lo nuestro, desde pequeñito. Y entonces me ha dado la oportunidad de que la vocación que siempre tuve, que anduvo en mí, porque no es algo que surgió solo. Mi papá fue político, mi tío fue político, murió muy joven en política, y entonces eso parece que lo llevaba en la sangre. Siempre fui desde jovencito, a los 15, 16 años, yendo a Don Juan, entonces tengo eso, y es lo que más me apasiona. Por eso todo, porque esto es muy sacrificado. Yo he trabajado, he dicho en otras ocasiones, yo que he tenido la dicha de trabajar para lo mío. Para lo mío yo nunca he trabajado como he trabajado en estos 6 años para el Estado Dominicano. Eso es extraño. Es decir, el tiempo que se le dedica, las horas de sacrificio, es enorme. Y a veces la gente no entiende eso. En el imaginario popular existe la impresión de un ambiente idílico. Hay una impresión de como que el desempeño de una función pública lleva a uno a un ambiente bucólico, muy tranquilo, de bienestar y por eso de poco trabajo. Mira, yo tengo desde hace muchos años, no del gobierno, casa en Constanza y en la playa. Y no ha vuelto a ninguna. El año pasado, en Constanza, que tengo mi casa del año 92 allá, fui una vez. ¿En todo el año? En todo el año. Sí. Yo le pregunté, y a mí me encanta si a usted le cosas. apasiona tanto la política, ¿en algún momento estaría dispuesto a crear su propio proyecto para un puesto electivo? Quizás eventualmente un proyecto presidencial incluso. No. De hecho, conozco personas que lo han propuesto a usted como un posible candidato para el futuro, no para el 20, pero sí para el futuro. No tengo en planes ahora ningún puesto electivo. Mi compromiso será hasta que el presidente decida seguir en la presidencia de la República. Ahí seguiré porque me encanta, como le digo, pero no me interesa otra posición. Además yo tengo, aunque a mí me encanta y tengo esa vocación, yo tengo la oposición en mi casa. A ver, la familia no quiere. No, para nada. Yo le pregunté en una oportunidad en que tuve el privilegio de acompañarlo en Puerto Plata, en un recorrido en el vehículo, le pregunté si el hecho de que él utilizara los domingos, que es normalmente el día de descanso de una familia, para esas actividades que él desarrolla con el nombre bajo el programa de la visita sorpresa, que si no le causaba problemas familiares regresar a su casa los domingos a las 7 o a las 8 de la noche. Y él se volteó. Bueno, un poquito más temprano llegamos. Bueno, pero yo recuerdo porque le pregunté, ya estaba oscureciendo ese día. Y habíamos comenzado muy temprano. Y él volteó la cara en su jipeta y me miró con asombro. Los ojos se le abrieron y me dice, Miguel, eso mismo me pregunta mi esposa y mis hijas todos los días cuando regreso. Que si no había día para... Y supongo que con usted ocurre igual, ¿no? Familiar, sin duda, es una jornada extra de trabajo. Estamos hablando de que hemos trabajado más de 2.000 horas. Me pasaba un cálculo, Juan Pumarol, el día pasado. Antes de ir ahora a Roma. Y hemos pasado mucho tiempo. Tú dejas de dedicarle, pero no dejas de tener una satisfacción. ¿Cuántas se han hecho? ¿Cuántas visitas sorpresa? 238. 238. Sí. No deja de ser una satisfacción cuando tú vas a esas comunidades a darle un respaldo para que se incorporen a la producción, para que cambien de vida. Y eso es tan así que él fue invitado ahora a Roma por los resultados de cómo ha ido transformando la vida en el campo, esas visitas y sus políticas públicas agropecuarias que ha aplicado. Estamos hablando que nosotros en el campo, valorados por Naciones Unidas, porque esos son organismos de Naciones Unidas, los dos, tanto el FIDA como la FAO, en el campo la pobreza ha bajado del
50% que le encontramos en el año 2002, la pobreza rural, a 23.5%. ¿Quién mide esa? ¿Quién lo mide? Eso lo mide el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo junto con los organismos internacionales que le dan seguimiento, porque no es que yo puedo decir que eso baja. ¿Y quién eso certifica? junto con el PNUD, con Naciones Unidas, el PNUD es parte de Naciones Unidas, con la FAO y todo, miden todo esto. Entonces, y es un país que ha bajado, que ha impactado de esa manera, pero nosotros, y es irrebatible, no lo puede decir nadie, no lo puede rebatir, nosotros en estos 6 años, con la política pública que ha aplicado el presidente, hemos bajado la pobreza de 39.5%, que le encontramos 39.6%, a 22.8%. Ahora, eso es extraordinario. Hemos sacado, este país cuando llegamos tenía 3.6 millones de personas en pobreza. Y hemos sacado, y hoy hay 2.3 millones en pobreza. No quiere decir que no hay pobre, hay 2.3, que es un lastre para el país. Pero hay 1.3 menos que antes. Menos que antes. Igual que la extrema pobreza ha bajado de 954.000 personas que había en el 2000 a 286.000 personas ahora en el 2018 final. Es decir, son cosas dramáticas. Todavía tenemos casi 300.000 personas viviendo en la indigencia. Estas son personas que no comen bien. Que no comen. O que no comen. O sea, que comen a veces. Y entonces, pero todo esto es producto de las políticas que ha ido aplicando el presidente en todos los renglones, en el campo, en la ciudad. El crecimiento de nuestro país es reconocido, ya no pueden rebatirlo. Ya no pueden rebatirlo porque es reconocido por toda la agencia calificadora, por el FMI, por todo el mundo. Este país está liderando a América Latina en estos 6 años. Y en el 2018 crecimos un 7%. Y tanto el FMI como los otros organismos nos proyectan y CEPAL nos proyectan que creceremos entre un 5 y un 6 este año 2020. Nadie niega el crecimiento económico que ha estado experimentando la República Dominicana. Lo que se critica, especialmente en los ámbitos opositores, es el hecho de que ese crecimiento no conlleva una distribución equitativa del mismo, ¿no? Y eso 1.300.000 pobres que hemos sacado de la pobreza, que han ido a la vulnerabilidad. Y eso 500 y pico mil personas que han pasado de la extrema pobreza a pobres ahora. Eso son políticas. Pero claro. La tanda extendida en las escuelas, por Dios. Estamos hablando que a 1.400.000 niños se le está dando almuerzo al día. Eso, alguien que trabaja en mi casa, el chofer de mi esposa, tenía 2 niños en una escuela privada. Una niña, 2 niños, sí. Y pagaba en esa escuela privada 7.000 pesos. Lo puso en la escuela pública. Porque en la escuela pública ahora los profesores son mejor pagos y se están preparando más. Y dan mejor clase. Y aparte de eso, ya que se economizó los 7.000, también se economizó que él tiene el almuerzo, el desayuno y el almuerzo en ese. Eso está cambiando la vida. Ya esa persona tiene 7.000 pesos de más, 10.000 pesos. Porque con la comida que le daba a los niños, para poder gastarlo en otras cosas, comprar un televisor, mejorar sus condiciones de vida. Y eso lo vamos a llevar a más de 2 millones de niños, porque eso es la apuesta del presidente. Pero no solamente en lo que tiene que ver en las escuelas. Para la primera infancia, se están construyendo 250 estancias infantiles, más otras satélites que están. Vamos a impactar a 560.000 niños de 45 días de nacido hasta 5 años, dándole la alimentación y la estimulación necesaria para que sea un niño que pueda insertarse en la vida como cualquier hijo de cualquier rico. Sin embargo, y a la vez que eso se hace, Miguel, la mamá, que antes tenía que cuidarle ahí, ya puede conseguir un trabajo o seguirse preparando. Eso es un cambio de vida en todos los niveles. Sin embargo, el gobierno sigue siendo censurado por la oposición y por sectores de la sociedad civil porque no ha sido capaz de encarar el tema de la corrupción y la impunidad. Y ese es uno de los bardones que tiene hoy en día el gobierno del presidente Danilo Medina. Siempre hay temas que pueden decir, pero pasaremos a la historia como uno de los gobiernos más transparentes que ha pasado en este país. Con menos escándalos, y donde están los escándalos han salido. No quiere decir que no haya, no quiere decir que todo sea perfecto. No, tenemos problemas. Pero aquí
los funcionarios se han apartado, donde están, donde ha habido problemas, y no se escuchan esos escándalos. Hubo un escándalo que sí nos marcó, no hizo un daño profundo. ¿Cuál fue es el caso de Odebrecht? Odebrecht, claro. Eso fue un caso, y esto viene de hace muchos años. Están siendo juzgados las personas, están ahí, pero el país siempre piensa que hay algo más, pero se llevó a la justicia. Querían también que se aplicaran al presidente. No está, ¿por qué lo van a hacer si usted no está? Claro. No tiene por qué hacerlo. Nosotros hemos actuado, hemos creado los mayores niveles de medida a favor de la transparencia. Yo me atrevo a sentarme con todos los gobiernos pasados, a ver cuáles han tomado más medidas a favor de la transparencia y la institucionalidad democrática, o con cualquiera que me diga, y vamos a analizar gobierno por gobierno. Vamos a analizar escándalo por escándalo que está ahí, en cada uno. Este es un gobierno que ha trabajado y el presidente se dándole seguimiento para tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Que puede que existan casos? Sí, puede ser. Puede ser. Yo no voy a negar. Yo no puedo decir que 100% eso está correcto. No, imposible. Ahora, yo puedo dar la cara por muchísimos funcionarios y sobre todo por todos los que están en Palacio y muchos otros funcionarios en todas las instituciones. Ministro, antes de... Que no hay precedente en muchas instituciones de lo que hay y de lo que ha habido. Antes que terminemos, porque queda poco tiempo, hay un tema al que usted se refirió en estos días, que es el tema de la seguridad ciudadana. Le importa mucho a la gente. Y aunque sí, es el tema que más impacta a la gente. Yo he insistido en que efectivamente en estos gobiernos la tasa de homicidios ha bajado, porque los números están ahí, pero el gobierno... y eso se le da seguimiento con organismos internacionales también, eso no es que tú lo puedes poner. Pero el gobierno tiene un reto con otro tipo de delitos, el tema de los asaltos y los atracos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar la imagen internacional que se daña cuando hay atracos y raterismo? Esta es una lucha que es de todos, principalmente del gobierno. Pero también una lucha que debe ser de la justicia. Aquí muy fácilmente, de la justicia, tanto de la Procuraduría como del Poder Judicial. Aquí se saca, por algunas cosas se dejan fácilmente a gente trancada y por otras se suelta muy alegremente a cualquiera. Tienen que mejorar. Vemos que a veces quienes cometen un delito son reincidentes. Entonces tenemos que trabajar, el gobierno tiene que seguir fortaleciendo. Hemos tomado muchas medidas, hemos llevado el 911, otros, hemos comprado vehículos, hemos mejorado los sueldos de los policías, pero parece que es insuficiente. Ese crimen, ese delito común persiste, sobre todo en los barrios de nuestro país. A veces solamente lo vemos cuando le toman a alguien en un sitio céntrico. Sí. Ahí nos llama la atención, no. Porque está presente en cada barrio con un celular que le roban a un infeliz, quizá, a un pobre. Y ese no sale. Sale cuando le lleva un reloj a alguien. Pero está presente. Especialmente si es un Rolex, ¿no? Sí, de 100 millones de dólares. Una última pregunta que es sumamente importante. Sin lugar a dudas, el tema de la educación ha sido uno de los temas más importantes en esta administración. Acaba de renunciar y irse el ministro de Educación. ¿Tiene el gobierno en mente ya o ha decidido quién lo sustituirá en ese cargo? Porque es sumamente importante que los programas continúen al mismo ritmo que se daban hasta ahora, ¿no? El presidente nos decía ayer a una reunión que tiene que ponerlo rápido. Y pienso que lo pondrá hoy o mañana. Porque esa cartera no puede estar mucho tiempo sin alguien que la dirija. Está circulando una lista de nombres, ¿no? Sí, de posibles candidatos. Pero en esa lista no aparece ningún maestro conocido en la República Dominicana. ¿Ningún? Maestro. Que no aparece alguien vinculado a la educación. A veces lo que necesita una institución es un buen administrador. A veces hay instituciones que lo que necesita un buen administrador, un gerente. Un buen gerente que la haga. Ahí está, el ministro de Obras Públicas no es ingeniero y ha hecho una gestión maravillosa, aplaudida por todo el mundo. Faltan 8 días para el 27, ¿hay cambios?
Si hay cambio, usted lo sabe. No me diga que No, usted no sabe, porque si hay cambio, usted algo sabe. No, esperemos, quizá viene. Dicen no sé, que ¿qué pasará ahora? que el camino va a nombrar en estos días, en esta semana, pienso, al ministro de. Que el camino de los decretos va de la consultoría a la Secretaría Administrativa y de ahí al Palacio al despacho presidencial. No, eso lo hace el presidente directo. Pero podemos esperar algún movimiento. Eso no tiene intermediario. Ningún movimiento se puede esperar. Él llama al consultor ahí, Está bien, está bien. Con puño y letra de él. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión 32. Bueno, para nosotros ha sido un placer y nos ha dado muchas informaciones importantes, especialmente lo que tiene que ver con la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Me preguntaron en Twitter que cuándo van a aprender Punta Catalina. Que por favor le preguntara eso, me dijeron. Para no quedarle mal al público. Sí, decían el 15. Nosotros hicimos una visita a Punta Catalina a final de enero. Y ahí los técnicos de Tecnimont, los técnicos de Odebrecht y los técnicos de CD le dijeron que iniciaba el 15. Okay. Es decir, estamos hablando que iniciaba hace 4 días. Todavía no ha entrado. Yo no soy un experto en esa área. Yo me referí y me hice eco de lo que esos técnicos le informaron al presidente en ese encuentro. No he tenido oportunidad de llamarlo a ver por qué no ha entrado. Es un proceso muy complejo. De hecho, tiene ya un atraso importante. Debió entregarse en el 2017. Pero es una operación muy compleja que inclusive empresas norteamericanas que han llegado suplidoras de carbón e interesados en comprarla, se han sorprendido del nivel de esta planta. Es una planta de última generación, muy moderna, inclusive han mostrado interés algunas de esas empresas de comprarla directa. Sí. Pero esto está ya en un proceso que se va a licitar y se están armando cuál va a ser por una empresa norteamericana que también se precalificó, que es la que está haciendo la operación y haciendo los acercamientos. Y los términos de referencia. Los términos de referencia, exactamente. Ya está en eso. Pero es sorprendente de la planta que tenemos. Va a ser un orgullo. Es la obra más importante. Es algo que, si no hacemos eso, la situación hoy tuviera un caos en este país. Un caos. Esto fue algo muy atrevido que se va a apreciar en el futuro, porque ha permitido que otras inversiones, que el sector eléctrico ya sea objeto de inversiones, que nadie estaba excluido de eso. Bien, temo que no montás, que usted nos acusa a nosotros por llegar tarde a un compromiso. Así que muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Para nosotros ha sido un gratísimo placer estar con usted. Gracias. Bien. Ustedes, muchas gracias por la sintonía. Miguel y yo nos despedimos. Por hoy les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y que se encuentren con nosotros mañana en otra entrega de Conexión 32.